Bueno, vamos a resolver entonces ese problema cuarto, la parte A. Y nos pide resolver la siguiente ecuación diferencial. 3e a la x de y de x. Vamos a ir escribiéndola aquí en un tablero. A la x de y de x más 2y igual a 0. Bien. Recordemos, esto se va a hacer a través de separación de variables. Por lo tanto, vamos a escribir lo siguiente. Acá escribimos como menos 2y. Y ahora vamos a dividir en ambos lados por 3e a la x. De modo que de y de x será menos 2y sobre 3e a la x. Escrito así, ahora vamos a separar variables. Tenemos de y sobre 2y. Y acá, bueno, podríamos haber solo pasado a dividir el y. Es exactamente lo mismo. Y acá vamos a escribir así 3e a la x de x. Una vez están las variables separadas, procedemos a integrar en ambos costados. Y bueno, acá en la parte de la izquierda tenemos que esto es un medio del logaritmo natural del valor absoluto de y. Y en el extremo de la derecha, esto es, bueno, acá tenemos un tercio de e a la menos x, más una constante de integración. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a multiplicar en ambos lados por 2. Tenemos logaritmo natural de y. Acá tenemos entonces 2 tercios de e a la menos x. Y la constante de integración multiplicada por 2, seguimos dejando como constante c. Finalmente, entonces, ¿quién será y? Que es nuestra forma explícita de la función f de x, que resuelve el problema. Esa función y es precisamente e elevado a la 2 tercios, e a la menos x, más c. Y esa sería la solución a esa ecuación diferencial. Bien. Bueno, revisen a ver si tienen preguntas. Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio aquí en los PDFs. A ver, miremos de este primer examen, de este examen de 2018-2. De pronto, ¿qué ejercicio les genera duda? El punto A. El 1A. Vamos a mirar el 1, la parte A. Bueno, acá tenemos la integral de 0 a pi medios del coseno de x sobre 1 raíz de 1 más el seno cuadrado de x. Así, esto por dx. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer en este caso? Acá podemos usar el teorema de sustitución. Vamos a usar el teorema de sustitución para la integral definida. En este caso, u será igual a seno de x, el diferencial de u
será igual a ¿quién? A coseno de x por dx y cambiemos los límites. Si x es igual a 0, ¿cuánto vale u? U tomará valor 0, ¿cierto? Seno de 0 es 0. Y si x vale pi medios, ¿qué valor toma u? U vale 1. Seno de pi medios es 1. De ese modo, tenemos entonces lo siguiente. Integral de 0 a 1, ¿de quién? De 1 sobre la raíz de 1 más u cuadrada por du. ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre 1 más u cuadrado por du? ¿Reconocen esa integral? Seno inverso. Que si no la reconocen, recuerdo, esto debe estar en la sección 5.1 o 5.2. ¿Ven? Es donde introdujimos unas fórmulas, ¿verdad? Entonces veamos. La derivada del seno inverso, el seno inverso de x, es precisamente ¿quién? Es la raíz de 1 menos x al cuadrado. Acá va esta con menos, ¿vale? Va esa de allí con menos. Entonces acá, ustedes lo observan, ¿hay alguna que sea precisamente esa raíz? Ahí, no, ¿cierto? Vale. Yo les había dicho que fueran construyendo una tablita. Fueran construyendo una tablita en la cual pudieran ir agregando algunas integrales que se pueden ir utilizando. Más adelante vamos a ver que esa integral se puede calcular a través del método de sustitución trigonométrica. Sin embargo, si siguieron mi recomendación con respecto a la sección 3.10 y, a ver, aquí está, acá está, observen esta derivada. La derivada del seno hiperbólico inverso es 1 sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más 1. Por lo tanto, la integral de 1 sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más 1, acá estos dos sumandos se pueden cambiar de orden, ¿cierto? No hay ningún problema. Por du, ¿quién es? Esto es seno hiperbólico inverso de u, más una constante integración. Si no lo han hecho, si no han construido su tablita de integrales, su tabla propia de integrales, en la cual usted va a ir agregando las que vea que son convenientes y que puede estar utilizando, entonces aún puede hacerlo, hágalo. Y lo que yo le recomendé fue precisamente esto. Como pueden ver ustedes, hay algunas fórmulas que tal vez no aparecen más adelante y que si las obtenemos a partir de acá, puede ser que nos sirva, como en este ejercicio. Esto es un seno hiperbólico inverso. Esto de acá, dos opciones. Si conozco esta integral, esto es un seno hiperbólico inverso de u evaluado entre 0 y 1. O si no, más adelante se puede hacer con sustitución trigonométrica. En este momento se puede hacer conociendo precisamente la derivada del seno hiperbólico inverso. ¿Cómo se calcula esto? Entonces,
¿Recuerdan de cálculo 1 cómo se define el seno hiperbólico inverso? Perdón, el seno hiperbólico, simplemente el seno hiperbólico. ¿O no? Seno hiperbólico de X, ¿cómo se define? ¿No? ¿Ni idea? Bueno, yo les voy a pedir, muchachos, que ustedes hagan un repaso de la sección 3.10. De esa sección 3.10 porque vamos a estar utilizando no solamente en el curso de cálculo 2, sino en cursos posteriores, sobre todo en cursos posteriores. En el curso de ecuaciones diferenciales se van a utilizar en algunas ocasiones los hiperbólicos y bueno, ahí sí que vamos a necesitar que los conozcan. Acá vamos a necesitarlos una que otra vez. Por ejemplo, aquí. A ver, esto se define como e a la x menos e a la menos x sobre 2. De forma análoga se define el coseno hiperbólico inverso, solamente que lleva una suma. Pero, ¿cómo se define el seno hiperbólico inverso de x? Si ustedes van nuevamente a esta sección 3.10, acá podemos ver cómo se define el seno hiperbólico inverso. Se define de manera logarítmica. Se define de manera logarítmica. Es decir, el seno hiperbólico de x es ¿quién? Es el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Y observen que hay algunas de estas definiciones que tienen restricciones. Tienen restricciones. Es decir, esto no se puede calcular para cualquier valor tampoco. Tiene ciertas restricciones. Felizmente el seno hiperbólico inverso es el único que no tiene restricción. Felizmente para este ejercicio. Es decir, que esto que está aquí, si ustedes observan su calculadora, ¿cómo pueden calcular el seno hiperbólico inverso? ¿Saben hacerlo en la calculadora? ¿Sí o no? ¿Saben No, hacerlo? señor. Bueno, quiero No. que tomen su calculadora y miren debajo de la tecla x al cuadrado. Está debajo de la tecla con la que uno escribe el cuadrado y está arriba de la tecla de abrir paréntesis. Hay una tecla que se llama HYP. ¿Bien? Quiero que opriman esa tecla. ¿Y qué aparece? Ok, pues ahí está. ¿Qué aparece, perdón? Seno. Los senos hiperbólicos y El coseno tangente logarítmicas hiperbólico y y las inversas hiperbólicas. inversas. Sí. Bueno, alguien pregunta si hay algún enlace en el cual podemos acceder al libro. En la carpeta de Dropbox está disponible el texto. Está disponible el texto. Ahí aparece, mucha atención, aparece seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólica y los inversos de seno hiperbólico, coseno hiperbólico y tangente hiperbólica. Ya les voy a decir qué hacer, qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los hiperbólicos aquí en la calculadora. Por ejemplo, si yo primo 4, aparece el seno hiperbólico inverso y puedo calcular seno hiperbólico inverso de 1. ¿Cuánto les da en su calculadora seno hiperbólico inverso de 1? 0.81. 0.88137. Sí. Y ahora, ¿cuánto es seno hiperbólico de 0? Seno hiperbólico inverso de 0. 0. Bueno, entonces esto evaluado en 1 da esta cantidad 0.88137 menos 0. Esta respuesta será 0.881. ¿Sí? Eso es lo que daba entonces esta integral. Es lo que daba esta integral. Pero aprovechando que estamos acá con el tema de los hiperbólicos, les voy a pedir entonces, muchachos, hagan un repaso de estas funciones hiperbólicas.
centren su atención en cómo están definidas. Acá tenemos cómo están definidas la función seno y coseno hiperbólico. Bien. Este texto es el mismo texto de SIL, el mismo texto guía de cálculo 1, es el mismo texto guía de cálculo 2, solamente que son los capítulos siguientes. Acá tenemos algunas propiedades, algunas identidades hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas se encuentran en la sección 3.10. Derivada de funciones hiperbólicas. Por ejemplo, vemos que la derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico, que la de coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Pueden notar entonces que no cambia de signo. No cambia de signo, como si ocurre en seno y coseno normales, ¿verdad? La función tangente hiperbólica al derivarla da como resultado secante hiperbólica. Y la derivada de la secante ya no es solo secante por tangente, sino es menos secante por tangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado y la de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Hay ciertas diferencias. Profe, y asimismo a la inversa es la fórmula de integración, ¿sí? Claro, o sea, si ahora nosotros vemos cuál es la integral del seno hiperbólico, coseno hiperbólico. ¿Cuál es la integral del coseno hiperbólico? Seno hiperbólico, ¿verdad? A partir de la misma tabla de derivadas, yo puedo obtener una regla para integrales. Entonces, bueno, ahí les recomiendo eso. Importantísimo también ver cómo se definen las funciones trigonométricas hiperbólicas inversas, que es a través de esta forma, es una definición logarítmica. ¿Y por qué es importante conocer esto, muchachos? Es importante conocer esto y de hecho ustedes pueden ver que no hay tantas diferencias con algunas, por ejemplo, la seno hiperbólico inverso y coseno hiperbólico inverso, lo único que cambian es en este signo, ¿cierto? A partir de lo que es la cuenta, ya el dominio es otra cosa. Tangente hiperbólica y cotangente hiperbólicas inversas, ¿en qué cambian? Si ustedes observan, el cambio lo tienen acá en la parte interna. Ese cambio lo tienen acá en la parte interna y la que cambia un poquito más es la secante y la cosecante. ¿Por qué es importante conocer cómo se calculan las funciones trigonométricas inversas? Suponga usted que de pronto yo acá no hubiese obtenido esta fórmula y que la integral no hubiese sido seno hiperbólico inverso. Que seno hiperbólico inverso me lo calcula la calculadora. Pero ¿qué tal que yo hubiese tenido por aquí que evaluar secante hiperbólica inversa entre 0 y 1? ¿Cómo calculo secante hiperbólica inversa entre 0 y 1? Si ustedes vuelven a su calculadora, solamente aparece seno hiperbólico inverso, coseno hiperbólico inverso y tangente hiperbólica inversa. Entonces, ¿de dónde sacan la secante hiperbólica inversa? ¿De dónde? Y mucha atención porque la secante hiperbólica inversa de x no es 1 sobre coseno hiperbólico inverso. No es eso, ¿vale? Estas cosas son completamente diferentes. Entonces, la única forma de calcular la secante hiperbólica inversa es a través de esta expresión. Es a través de esa expresión. Entonces es importante tener eso por ahí. De esta parte de la 3.10 pueden hacer una especie de resumen también. No saben en qué momento vayan a necesitarlo. Y sobre todo lo más útil para este curso es que a partir
de esta tabla, este teorema 3.10.4, que establece una regla de diferenciación para funciones hiperbólicas inversas, ustedes puedan construir una regla de integración. Bien, si me encuentro una integral de esta forma, entonces la integral es coseno hiperbólico inverso, ¿cierto? Algo de esta forma. Y esto en algunas ocasiones, créanme que puede ayudarles a simplificarse muchas cuentas en algunos problemas. Ya les digo yo también que, por ejemplo, este tipo de integrales se pueden calcular usando sustitución trigonométrica. Cuando lleguemos a la sección de sustitución trigonométrica se van a dar cuenta que varias de estas integrales se pueden calcular de esa forma. Bueno, volvemos entonces. Acá tenemos el ejercicio. Ya está resuelto. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Qué otro ejercicio vemos? A ver, del examen de 2018, semestre 2018-2. Profe, el punto B, el diferencial, no concuerda porque no está definida la integral. ¿Cómo así que el diferencial no concuerda porque no está? Ah, ya. Es porque acá aparece de X, es lo que me dice. ¿Sí? Bueno, acá cámbienle este por un DT. Sí. Cámbienlo por un DT. Para que hagan el ejercicio. Claro está que si, por ejemplo, en el examen llega a aparecer algo de este estilo, algo e a la x por dt, ¿cuánto da esta integral? Esta integral es simplemente e a la x por t más una constante de integración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la variable con respecto a la cual se está integrando la indica el diferencial, no la función. Pero sí, en ese examen, en ese momento, ahí se cometió un error de digitación, pero pues se corrigió en el mismo examen, ¿vale? Sin embargo, bueno, ya el PDF quedó así. Pero entonces ustedes cámbienle ese de x por un dt para que lo calculen. ¿Cómo se calcula, por ejemplo, la integral del ítem C? La integral del ítem C se puede calcular de la siguiente manera. A ver, vamos a hacer el ítem C. Integral de 0 a 4 del valor absoluto de 2x menos 6, a ver, menos 3. Todo esto menos 3. ¿Cómo se calcula esta integral? Recibo sugerencias. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué sugieren, muchachos? ¿Cómo hacemos esta integral? Profe, ¿eso es un 12 o es un valor absoluto? Separarla. Valor absoluto de 2x menos 6, todo menos 3. ¿Separarla cómo? Lo que está en valor absoluto en una. Y la otra solo como la constante. Bueno, y luego, ¿cómo calculo la integral de ese valor absoluto? Con una integral por partes. Puede ser, sí.
¿Y cómo separo esas partes? Hay una parte negativa, me parece. Vamos a ver. Se ve en la gráfica. Lo primero que debo hacer es escribir el valor absoluto de 2x menos 6 como una función por partes. ¿Sí? ¿Dónde se hace 0 2x menos 6? Cuando x vale 3, ¿verdad? Pregunto yo, ¿qué pasa si x es mayor o igual que 3? ¿Cómo es lo que queda dentro del valor absoluto? ¿Positivo o negativo? Si x es mayor o igual que 3. Positivo. Positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces el valor absoluto de algo positivo es eso mismo. Es la misma expresión. Pero ¿qué pasa si x es menor estricto que 3? Si x es menor estricto que 3. ¿Cómo es el valor absoluto de algo negativo? Positivo. Positivo, sale positivo. Sí, pero ¿cómo es? Es menos ese algo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5, ¿quién es? Es menos 5, ¿verdad? Es menos esa cantidad. Es decir, que el valor absoluto de 2x menos 6, cuando x es menor que 3, será menos esa cantidad, menos 2x menos 6. ¿Bien? Y ahora sí esto va a ser positivo, el resultado es positivo. Entonces, de esta manera es que voy a hacer la separación de la integral. A ver, esta integral podría escribirla de la siguiente forma. Como la integral desde 0 hasta 3, ¿por qué voy de 0 hasta 3? Porque esto inicia en 0 y resulta que de 0 a 4 precisamente tengo que pasar por 3, que es el valor en el cual la integral se separa en dos partes. ¿Ok? La función se separa en dos partes. Entonces, de 0 a 3, ¿cómo es la función? Es negativa, ¿verdad? La función, bueno, lo que está dentro del valor absoluto es negativo, por lo tanto, de 0 a 3 estoy en este intervalo, en la segunda parte de la definición. Por lo tanto, esto quedará como menos 2x menos 6, y bueno, dejo el menos 3 que teníamos allí en la integral original de x. Ahora voy a ponerlo mejor así, con azul el resto. Bien. Más la integral desde 3 hasta 4. Desde 3 hasta 4 estoy moviéndome entonces en el primer tramo. Por lo tanto, ¿cómo queda entonces esa integral, esa parte? El valor absoluto de 2x menos 6 es igual a 2x menos 6, todo esto menos 3, por dx. Bien, eso por dx. Y ahora simplemente calculo cada una de esas integrales. Es decir, esta primera integral será la integral desde 0 hasta 3 de ¿quién? De menos 2x, acá tenemos más 6 menos 3, queda más 3 por el diferencial de x. Y acá tenemos la integral desde 3 hasta 4 de 2x menos 9. Esto por el diferencial de x. Dicho esto, ¿cuánto da la primera integral? La primera integral da menos x al cuadrado más 3x. Recuerden que por ser integral definida no ponemos constante de integración. Y acá tenemos x al cuadrado menos 9x entre 3 y 4. Entre 3 y 4. Ahora, evaluamos todo esto. Evaluado en 3, a ver, aquí queda menos 9. Más 3 por 3, que es 9. Menos eso mismo evaluado en 0, es 0. ¿Ok? Más, ahora la segunda parte, la segunda evaluación, evaluado en 4, tenemos 16. 9 por 4 es 36.
Bien. Y ahora menos esto evaluado en 3. Tenemos 9 menos 9 por 3, que es 27. La parte que está en azul va a quedar simplemente como 0, ¿cierto? Menos 9 más 9 es 0. Entonces acá tenemos 16 menos 36, esto es menos 20. Y menos 9 menos 27, ¿cuánto es? Menos 18. Con este menos que está aquí, quedaría más 18. Por lo tanto, todo esto da menos 2. ¿Sí? Bueno, sí. Miren a ver si tienen alguna pregunta. ¿No se puede subir un poquito? Claro. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Cuándo es el examen? El martes 20. Martes 20 de octubre tenemos nuestro primer examen. Veamos otro ejercicio. ¿Hay algún otro ejercicio que les genere dudas de este examen de 2018-2? Con respecto al problema 4, la parte A, hay una modificación que debe hacerse en ese punto, y es que en esta parte, en esta segunda integral que Profe, ¿podría aparece, hacer el de la en suma la de parte Riemann? inferior, en lugar de ir x al cuadrado, va simplemente x, ¿vale? Ahí va simplemente x. Entonces hacen esa modificación para que puedan hacer ese problema.
Bueno, vamos a mirar los del 19.1. A ver si hay alguno que les interese resolver. Veamos. Bueno, este segundo punto, creo que ya habíamos hecho comentarios, no estoy seguro. El tercer punto es con respecto a calcular el área acotada por la gráfica de esta función y el eje X sobre el intervalo de menos 4 a 2. No sé si ese ya lo hemos hecho o si quieren lo hacemos. Ustedes me dirán. Sí, hagamos eso, profe. Sí, profe. Hagámoslo, profe. Bueno, Estaba arriba del anterior, profe. Pues diría yo, no sé. ¿cómo? Perdón, no lo entendí. El punto anterior al anterior que acabamos de resolver, el que estaba encima. Creo que era el ítem 3. Ah, que es similar al anterior. Sí, el que estaba arriba del anterior. No, más arriba. El que resolví. El B. Es eso, sí es similar al B. Vamos a hacer entonces este que está aquí que no nos ofrece ninguna gráfica. No nos ofrece ninguna gráfica. Entonces vamos a tomar la función f de x igual a menos 1/2 de x menos 2 al cuadrado más 2. En el intervalo de menos 4 a 2. Lo que debemos hacer entonces aquí es hacer un bosquejo de la gráfica o al menos darnos a una idea de cómo es la función en este intervalo. Algo que realmente podría ser conveniente es ver dónde corta esta función en el eje X. Bien, entonces vamos a resolver este binomio. Podríamos hacerlo así o por transformaciones de funciones. Aquí haría menos 4x más 4, todo esto más 2. Es decir, esto sería menos 1/2 de x al cuadrado más 2x menos 2 más 2. Por lo tanto, esto quedará como. Puedo hacer un factor común, x al cuadrado, y queda menos 1/2 de x más 2. Haciendo esto, si nosotros queremos averiguar dónde corta el eje x igualando a 0, encontramos que x es 0 o que x cumple lo siguiente: menos 1/2 de x más 2 es igual a 0. Alguno de esos dos términos debe ser 0. Por lo tanto, despejando vamos a encontrar que x va a ser igual a 4. Es decir, o x es igual a 0 o x es igual a 4. Pueden observar ustedes que esto es una función que en esencia es una parábola. Y es una parábola que abre hacia abajo. Como es una parábola que abre hacia abajo y corta aquí en 0 y corta aquí en 4, esta parábola que abre hacia abajo va a tener un comportamiento de este estilo. Algo así. Lo que me interesa ver entonces es que la función es positiva en el intervalo de 0 a 4. Pero sin embargo a nosotros no nos interesa en el intervalo de 0 a 4. Nos interesa ¿dónde? De menos 4 a 2. Precisamente, bueno, 2 va a ser acá la primera coordenada del vértice. Y bueno, menos 4 va a estar hacia acá.
Lo que puedo garantizar que es, a partir de la gráfica, ¿qué podemos garantizar? Es que la función f de x es negativa, ¿cierto? Es menor que 0 cuando x en particular pertenece al intervalo de menos 4 a 0, ¿vale? Vamos a poner aquí menor o igual a que 0. ¿Verdad? De menos 4 a 0 es negativa la función. Y podemos decir que la función es positiva cuando x pertenece al intervalo de 0 a 2. Acá de 0 a 2 la función va a ser positiva. Por lo tanto, para calcular el área de esa región, la región es la región acotada por la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo de menos 4 a 2. Quiero la cantidad de área. ¿Cómo hacemos esto? Entonces el área va a ser, ¿qué era lo que hacíamos cuando la función era negativa en un intervalo? ¿Cómo calculábamos el área de esa porción? Se le colocó un menos antes. Perfecto. Entonces acá vamos a ir desde menos 4 hasta 0. ¿De quién? De menos la función. ¿Vale? Vamos a dejar escrita de una vez la función. Acá ya habíamos hecho las cuentas. Y bueno, la función era, después de que eliminábamos este menos 2 y el más 2, la función es menos 1 medio de x al cuadrado más 2x. Bien. Esa es nuestra función. Entonces aquí va a quedar menos 1 medio de x al cuadrado más 2x. Esto por el diferencial de x. Como de 0 a 2 la función es positiva, entonces vamos a poner de 0 a 2. ¿De quién? De la función simplemente. Menos 1 medio de x al cuadrado más 2x de x. Observe que acá ya no le pusimos un menos antecediéndola. Y listo. Procedemos nosotros a calcular esta integral. Acá tenemos, entonces, bueno, voy a reescribir ya aplicando el menos. Aquí va a quedar la integral de 1 medio de x al cuadrado menos 2x por el diferencial de x. Esta segunda parte no le voy a hacer nada, solamente la voy a reescribir. Menos 1 medio de x al cuadrado más 2x. Y ahora sí calculemos la integral. Calculando esta integral, acá nos va a quedar x al cubo tercios, ¿cierto? Por 1 medio, queda aquí 1/6 de x al cubo. La segunda Menos, integral es de 0 a 2, profe. a la Yo creo que segunda puse es de 0 a 0. 3. No sé por qué puse de 0 a 3. Arriba sí luego, sí, arriba lo puse. Bueno, y esta primera integral va a ir evaluada entre menos 4 y 0. Más. Esta otra integral será entonces menos x al cubo sextos más x al cuadrado entre 0 y 2. Y listo, lo que procede es evaluar las integrales. La primera integral, ¿cuánto da? Evaluado en 0, va a dar 0. ¿Verdad? Evaluado en 0, todo eso va a 0. Ahora, evaluado en menos 4. Pongo acá entonces menos, y evaluado en menos 4 tenemos menos 4 al cubo. ¿Cuánto es menos 4 al cubo dividido en 6? Es 32 tercios, ¿cierto? Menos 32 tercios. Y aquí menos 4 elevado al cuadrado, que será 16. Así. La segunda parte será todo esto evaluado en 2. Todo esto evaluado en 2, 2 al cubo es 8 dividido en 6. Esto es 4 tercios, menos 4 tercios, más 4. Y todo eso evaluado en 0 va a dar 0. ¿Verdad? Todo eso va a dar 0. Entonces hagamos las cuentas.
Si ustedes observan, muchachos, esta primera parte es el resultado de la primera integral. Esta segunda parte es el resultado de la segunda integral. Cada uno de esos resultados debe ser una cantidad positiva, porque cada uno está modelando o está representando el área de una región. Si alguno de esos es negativo, entonces algo quedó mal. ¿Ok? Veamos entonces los resultados. A ver, 16 30 tercios. tercios menos 32 tercios menos 16. 16 30 es tercios. 48. Eso es 54 tercios. 86 tercios. ¿Eso es 86 tercios? ¿Todo? 80 tercios. 80 tercios, profe. Vale. Entonces el primer resultado, con este menos que antecede, todo esto da 80 tercios, observe que está dando positivo. Y acá tenemos menos 4 tercios más 4. 8 tercios. ¿Cuánto Dos es eso? tercios. Eso es 8 8 tercios. tercios. Entonces esto es 8 tercios. Y por lo tanto, vean que también es positivo el 68 segundo tercios. resultado. Todo este resultado es 88 tercios unidades Ujú. cuadradas. Si ustedes revisan, bueno, 88 tercios es aproximadamente 29.3. 29. 33. A ver, ¿cómo escribiríamos esto en la respuesta en un examen en Forms? Lo escribiríamos como 29.333. Bien, así nomás. Sin poner unidades y sin poner más decimales. ¿Verdad? Bueno. Bueno, vamos a dejar hasta aquí entonces esta primera hora que vamos a usar para resolver algunos ejercicios de estos exámenes. Vamos ahora sí a continuar con el siguiente tema del curso y será precisamente el capítulo número 7. Entonces, a ver, vamos a ver. Capítulo número 7 es el capítulo de técnicas de integración. Recuerden que les dije después del capítulo 5 vamos a estudiar el capítulo 7 y luego nos devolvemos al capítulo 6. Bueno, la sección 7.1 es un poco para mencionar 3 recursos. Dice, bueno, se pueden usar 3 recursos para calcular integrales o para resolver integrales, mayormente integrales indefinidas, que es lo que vamos a hacer en este capítulo, mayormente. Primer recurso, el uso de tablas. El uso de tablas propiamente dicho, ¿sí? Teniendo acá algunas tablas que a partir de esas tablas podríamos dar el valor de algunas integrales, ¿ok? Segundo, es el uso de técnicas de integración, que es lo que vamos a hacer en este capítulo, técnicas de integración. Y tercero, es a través de un trabajo computacional, ¿bien? Son 3 formas actualmente que se utilizan para resolver integrales como las que vamos a ver nosotros. Sin embargo, les anticipo de una vez, muchachos, nosotros en el examen solamente vamos a valer las técnicas de integración. Bien, en este segundo examen, precisamente el segundo examen va a evaluar técnicas de integración. Es decir, que ahí no es válido
lo que hicimos hace un rato. Por ejemplo, listo, yo me sé la integral de la raíz de 1 sobre la raíz cuadrada de u cuadrado más 1 de u. Si yo simplemente digo que esto es el seno hiperbólico inverso de u, es inválido. No es incorrecto, porque la respuesta es correcta, pero no se va a validar como una respuesta apropiada en este tema. ¿Por qué? Porque el capítulo 7 es de técnicas de integración. ¿Qué quiere decir eso? Así como lo dice la primera sección, hay 3 recursos. 1 es el uso de tablas, 2 es el uso de técnicas de integración y 3 es el uso de tecnología para encontrar estas integrales. Nosotros no vamos a evaluar el uso de tablas, no vamos a evaluar el uso de tecnología. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? El uso de técnicas de integración. Entonces pasemos a esta sección 7.2. Esta sección 7.2 es una sección que de alguna manera será sencilla. ¿Por qué? Porque volvemos a estudiar el método de sustitución simple, con una leve diferencia, que ahora aquí la sustitución va a ser un poco más recursiva. A ver, vamos a resolver ejercicios usando el método de sustitución simple. Les voy a mostrar un ejemplo para que veamos a qué me refiero cuando digo que va a ser un poco más recursiva. Veamos el ejemplo 2. Tal cual tenemos nosotros el ejemplo 2, que es la integral de 1 sobre 1 más raíz de x. Aquí sugiere hacer u igual a la raíz de x. En este sentido, no solamente nos vamos a limitar a averiguar quién es u, a dar un valor para u y averiguar quién es el de u. No, también de pronto vamos a hacer alguna cuenta con u. Por ejemplo, acá, a partir de la misma sustitución, se establece que x es igual a u al cuadrado. ¿Bien? Que x es igual a u al cuadrado. ¿Y para qué se establece eso? Para plantear una nueva integral. La nueva integral no necesariamente debe salir simple al hacer la sustitución. Puede ser que requiera de algún método más. Bien, de algún método más. Por ejemplo, acá se hace esto y luego se hace una división de polinomios. Y luego de hacer la división de polinomios se puede hacer otra vez una sustitución simple. Y ahora sí poder calcular la integral. Entonces acá va a ser un poco más complejo que la sustitución simple que hemos venido utilizando. Porque la que hemos venido utilizando es bastante directa. ¿Ok? Es bastante directa. Por ejemplo, vamos a empezar con el problema número 6. En términos de la teoría, este método, esta técnica de integración, teóricamente no vamos a estudiar nada nuevo acá, teóricamente. Sobre la práctica sí es importante que veamos algunos ejercicios aplicados. Entonces, 7.2, tenemos sustitución simple. El método de sustitución simple. Y bueno, vamos a hacer el ejercicio número 6. A ver, voy a reescribir esta integral. Es la integral. En el numerador tenemos x al cuadrado, en el denominador tenemos la raíz cuadrada de x más 2. Acá en este tipo de problemas sí es un poco más difícil poder pensar en la sustitución porque no se ve de forma inmediata lo que veíamos antes. ¿Antes qué veíamos? Voy a poner aquí, antes. Resulta que antes nosotros teníamos una composición de funciones. F evaluado en g de x y en la misma integral teníamos g' de x por dx, ¿verdad? Entonces era muy fácil porque hacíamos la sustitución u igual a g de x y el de u era g' de x. Entonces quedaba solamente
f de u. Pero ahora es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque ahora sí es verdad que vamos a tener algo del estilo f evaluado en g de x, pero acá no vamos a tener exactamente g' de x. Tal vez vamos a tener alguna función h de x. Entonces acá esto es lo que va a hacer que se complique un poco más la integral con respecto a lo que veníamos haciendo antes. Entonces veamos. Por ejemplo, para este ejercicio vamos a hacer la sustitución u igual a x más 2. U igual a x más 2. Entonces necesito algunos datos. ¿Quién es el de u? Es el mismo de x. Pero voy a necesitar un dato adicional. ¿Por qué? Porque si observan, cuando yo hago la sustitución, tengo en el denominador, eso es raíz de u, ¿verdad? El de x es igual al de u. Pero la pregunta es el numerador, ¿quién es? X al cuadrado. Pero ¿quién es x al cuadrado? Porque es que yo necesito que esto quede en términos de la nueva variable, de la variable u. Ese valor de x al cuadrado lo voy a extraer a partir de la misma sustitución. Es decir, de aquí despejo x y esto es igual a u menos 2 y por lo tanto x al cuadrado es u menos 2 al cuadrado. Es decir, x al cuadrado es u al cuadrado menos 4u más 4. Dicho lo cual, ahora sí puedo reemplazar x al cuadrado. De modo que con la integral con la que voy a trabajar yo es con u cuadrado menos 4u más 4, todo dividido en raíz de u por du. ¿Qué hacemos ahora? Separamos en varias integrales. ¿Cierto? Separamos en varias integrales. U a la 1/2 es lo mismo que raíz de u. Por lo tanto, u al cuadrado dividido en u a la 1/2, ¿cuánto es? Es u a la 3/2. U a la 3/2. Menos 4 veces u dividido en u a la 1/2. Queda u a la 1/2. Más 4 veces u a la menos 1/2. Todo esto por du. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Ahí vamos bien, muchachos, o tienen alguna pregunta? Vamos bien. ¿Vamos bien? Listo. Entonces ahora simplemente procedemos a calcular la integral. Calculamos esta integral. La integral de u a la 3/2, ¿quién es? 3/2 más 1 es 5/2. Entonces tenemos u a la 5/2 por 2/5 menos u, la integral de u a la 1/2 es u a la 3/2. Entonces acá tenemos u a la 3/2. Acá tenemos 4 y acá tenemos por 2/3. Y acá tenemos 4. La integral de u a la menos 1/2. Esto es u a la 1/2. Y bueno, esto vamos a escribirlo así por 2/1. Todo más una constante de integración. Vamos a devolvernos en la sustitución. Recordemos que u es igual a ¿qué? A x más 2. Vamos a devolvernos en la sustitución y dar respuesta entonces a la pregunta. Esto es 2/5 de x más 2 a las 5/2. Esta parte de aquí. ¿Profe? Sí, señor. Qué pena una pregunta, porque es que se le suma uno al exponente. Es la regla de la integral para potencias. Ah, bueno, listo, profe, gracias. ¿Sí?
Acá tenemos entonces, bueno, u es x más 2 a la 3 medios. Y acá tenemos más 8 x más 2 a la 1 medio, todo más la constante de integración. Y eso sería la respuesta. Ese sería el resultado de esa integral. Bueno, a ver, miren si tienen alguna pregunta y si no, avanzamos a otro ejercicio. ¿Todo bien con ese ejercicio? ¿Sin problemas? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces otro ejercicio. A ver, vamos a ir aumentando el nivel de dificultad. Vamos a ver el ejercicio número 14. En el ejercicio número 14 tenemos la integral. A ver, aquí se pixeló bastante. De x a la 5. X a la 5 sobre la raíz quinta de x al cuadrado más 4. Y esto por el diferencial de x. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer la sustitución. U es igual a x al cuadrado más 4. ¿Ok? X al cuadrado más 4. Acá tenemos dos opciones. Una, bueno, la mejor tal vez pueda ser hacer esta sustitución así. De manera que el diferencial de u, ¿quién es? Es 2x de x. ¿Vale? Es decir, vamos a despejar de aquí el de x, que será du sobre 2x, du sobre 2x, y vamos a necesitar también saber, por ejemplo, quién es x. Pero vamos a ir a la integral a ver qué necesitamos. Yo les aconsejo que aquí esta parte de mirar una potencia de x o la expresión que me haga falta, lo hagan una vez, hagan una sustitución parcial en la ecuación, perdón, en la integral. Acá en el denominador, ¿qué quedará? Quedará la raíz quinta de u, ¿cierto? U es x al cuadrado más 4. Por ahora aquí voy a poner esto en otro color, x a la 5. No puede quedar x a la 5. ¿Y el de x quién es? El de x es du sobre 2x. De esta manera, observe, se simplifica una potencia de x con este x que queda en el denominador y por lo tanto aquí quedará un medio de ¿quién? De x a la 4 sobre la raíz quinta de u por el de u. Pero ¿quién es x a la 4? ¿Quién es x a la 4? Entonces ahora sí, de la sustitución voy a preguntarme quién es x a la 4. Acá es donde me doy cuenta que necesito averiguar con respecto a x. Entonces despejo x al cuadrado, lo cual será u menos 4 y por lo tanto x a la 4 es elevar esta expresión al cuadrado en ambos lados, ¿cierto? Es u menos 4 al cuadrado. Así podemos reemplazar acá en la integral y queda un medio
de la integral de u menos 4 al cuadrado sobre la raíz quinta de u. Esto por el diferencial de u. Y bueno, esto ya va un poco más por el camino que recorrimos antes con el otro ejercicio, ¿verdad? Esto será un medio de la integral de u al cuadrado menos 8u más 16 sobre raíz quinta de u. Y ahora lo que procede es separar en tres fracciones, separar por lo tanto estas potencias de u y luego sí calcular la integral. Tenemos u al cuadrado sobre u a la 1/5, sobre u a la 1/5, ¿cuánto es eso? Eso es u a la 9/5. Menos 8 veces u sobre u a la 1/5, esto es u a la 4/5, y queda más 16 veces u a la menos 1/5 por du. De esta forma, ¿cómo queda esa integral? Tenemos aquí u a la 9/5. ¿Cuál es la integral de u a la 9/5? Eso es u a la 14/5, ¿verdad? U a la 14/5 por 5/14 menos 8 veces la integral de u a la 4/5 es u a la 9/5. Esto por 5 novenos. ¿Y cuánto es la integral de u a la menos 1/5? U a la 4/5. Y esto por 5/4. Todo esto más una constante de integración. Y lo que queda es hacer ¿qué? Lo que queda es multiplicar todo por un medio, hacer la cuenta de los coeficientes y devolvernos en la sustitución. Recuerden que u era igual a ¿qué? A x al cuadrado más 4, ¿verdad? X al cuadrado más 4. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos acá un medio por 5/14. Estos son 5/28. ¿De quién? De x al cuadrado más 4 elevado a la 14/5. Acá tenemos 8 por 5, 40. 40 novenos, pero por el 1/2 queda 40/18. 40/18, que es lo mismo que 20 novenos. Entonces aquí menos 20 novenos, u a la 9/5, perdón, 1. Ya estamos devolviéndonos en la sustitución. X más 4 a la 9/5. El tercer sumando, ¿cómo queda? Tenemos 16 dividido en 4 es 4, por 5, 20, dividido en 2, 10. 10 x al cuadrado más 4 elevado a la 4/5, y todo esto más una constante de integración. Ya. Profe, por favor, ¿podría hacer zoom inverso para mirarlo de arribita? Gracias. Claro.
Yo creo que ahí todavía se alcanza a ver. Me dicen si necesitan que suba un poquito más. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Vale, vamos a escoger alguno entre el 29 y el 40. El 35. 34. 34, 35. Profe. A ver, vamos a ver el 34. A ver, el 35. Hay una forma de resolverlo. Si bien es un poco iterativa, no es difícil, es usando el teorema del binomio. El 34 sí que necesita hacer alguna sustitución y una modificación pequeña. Puede ser un poco más interesante el 34. Vamos a ver. Problema 34 dice lo siguiente. A ver, no copié el 34, voy a copiar este. Tenemos aquí la integral desde menos raíz de 3 hasta 0, ya es una integral definida, de 2x al cubo sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Esto por dx. Vamos a hacer la siguiente sustitución. La sustitución será u igual a x al cuadrado más 1. El diferencial de u, ¿quién será? 2x de x. Por lo tanto, ¿quién es de x? Es de u sobre 2x. Y entonces veamos. Si hacemos nosotros la sustitución, queda la integral de la siguiente manera. En la parte del denominador va a quedar aquí la raíz de u. Y en la parte del numerador, ¿qué va quedando? A ver, el de x es precisamente du sobre 2x. Acá teníamos 2x al cubo. Por lo tanto, vamos a simplificar estos 2 y simplificamos una potencia de x. De modo que de momento, ¿cómo queda esto? Queda como x al cuadrado sobre la raíz de u por du. Tenemos que averiguar entonces quién es x al cuadrado. X al cuadrado será u menos 1, ¿verdad?
de la sustitución despejamos x al cuadrado y es u menos 1. Por lo tanto, esto va a ser u menos 1 sobre la raíz de u por du. Si ustedes observan, de momento yo no he cambiado los límites de integración. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Como les dije yo en alguna oportunidad, pueden ustedes hacerlo sin cambiar los límites de integración. Hacen la integral indefinida y cuando tengan la integral indefinida, como me devuelvo a términos de la variable original, en términos de x, entonces ahí es donde puedo evaluar la integral. O si quieren, pueden usar el cambio de variable. Teorema de sustitución con cambio de variable. ¿Qué ocurre para este caso? ¿Qué pasa si x vale menos raíz de 3? ¿Cuánto vale u? U sería 4, ¿verdad? Y si x vale 0, ¿cuánto valdría u? U valdría 1. Entonces aquí la integral nos quedaría desde 4 hasta 1. Todas estas nos quedarían desde 4 hasta 1. Desde 4 hasta 1. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es separar esto en fracciones. Tenemos entonces u dividido en u a la 1 medio. Esto es u a la 1 medio. Menos u a la menos 1 medio por el diferencial de u. Esto evaluado entre 4 y 1. Entre 4 y 1. Integramos. ¿Cuánto da esta integral? La integral de u a la 1 medio es u a la 3 medios por 2 tercios menos la integral de u a la menos 1 medio es u a la 1 medio por 2 y esto evaluado entre 4 y 1. Evaluando en 1, ¿qué queda? Acá va a quedar 2 tercios, 1 a la 3 medios es 1 y acá va a quedar menos 2, 1 a la 1 medio es 1. Esto es evaluado en 1. Ahora menos, todo esto evaluado en 4. Entonces, veamos ahí en la calculadora cuánto es 4 elevado a la 3 medios. Es 8. Por 2 tercios, 8 por 2 tercios es 16 tercios. Menos. 4 a la 1 medio es 2. Por 2 queda 4. Entonces, este es el resultado de esa integral. Falta hacer las cuentas de los paréntesis y luego agrupar. Tenemos 2 tercios menos 2. Estos son menos 4 tercios. Menos 16 tercios menos 4. 16 tercios menos 4, eso es 4 tercios positivo. Con este menos queda menos 4 tercios. Es decir, todo esto va a ser menos 8 tercios. Menos 8 tercios. A ver, revisen a ver si hay alguna pregunta. Profe, no vi cómo fue que volvió a establecer los extremos para U. ¿Me podría subir la pantalla, Claro, por favor? vamos a ver. Acá estamos. Entonces observen, acá tenemos la sustitución. U es igual a x al cuadrado más 1. Bien, u es igual a x al cuadrado más 1. Entonces, si x toma el valor del extremo inferior, que es menos raíz de 3, tenemos menos raíz de 3 al cuadrado es 3. Más 1, 4. Que será ahora el nuevo límite inferior. Y si si x vale 0, que es el límite superior, si x vale 0, u es igual a 1. Por lo tanto, los nuevos límites son desde 4 hasta 1. Acá es importante el orden en el que se consiguen los límites de integración. Bien, con el límite inferior consigo el nuevo límite inferior, ¿vale?
y con el límite superior consigo el nuevo límite superior. Más allá que 4 sea mayor que 1, no tiene nada que ver eso. Eso no es lo que determina el orden en el que escribo los límites de integración. No es eso lo que determina el orden, ¿vale? Es el orden en el que se consigue. Con el límite inferior consigo el nuevo límite inferior y con el límite superior consigo el nuevo límite superior. ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Ya quedó más que claro. ¿Vale? Como pueden ver, muchos de estos ejercicios son ejercicios en cierta medida parecidos. En cierta medida parecidos, no toman funciones, por ejemplo, aparecen solamente funciones que tienen que ver con cocientes, con raíces, sobre todo, ¿cierto? Y no involucran muchas funciones de otro estilo, por ejemplo, funciones trigonométricas, no vemos allí. No quiere decir que no sea posible, ¿vale? No quiere decir que no sea posible. Pero acá para practicar, pueden practicar mucho con estas funciones. Bueno, Profe, no pasa nada que en esa integral definida quede el resultado negativo. no pasa nada. La integral definida puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor. A ver, en estos minutos finales, entonces vamos a hablar un poco de eso, porque me interesa que tengamos mucha claridad con eso. El valor de una integral definida, quiero que hablemos de la diferencia entre dos cosas. Por ejemplo, si yo les digo esta función, bueno, voy a poner más bien la siguiente. Pregunta, la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado, ¿es integrable? ¿Sí o no? Sí, Sí. ¿Cómo sabe? ¿Por qué? ¿Cómo lo argumenta? Puede argumentar que sí es integrable la función que está allí. integrándola. Vale. Acá quiero que tengamos muy en cuenta una cosa. Cuando yo hable de una función con respecto a integrabilidad, debo decir en qué intervalo. Porque la integrabilidad, de hecho, si ustedes revisan la definición que dimos de qué es ser integrable, una función es integrable en un intervalo si la integral definida en ese intervalo existe. Es decir, que la integrabilidad solamente se puede hablar sobre un intervalo. Porque, por ejemplo, si yo digo si esta función es integrable en el intervalo de -1 a 1, posiblemente no. Esto lo vamos a ver nosotros en el capítulo 7 que estamos viendo, en la sección, creo que es la 7.7 o 7.8, que es de integrales impropias. Pero básicamente, que una función sea integrable, tiene sentido hablar de integrabilidad, pero en intervalos. Por lo tanto, si yo pregunto si la función es integral en el intervalo de -1 a 1, en otras palabras, lo que estoy preguntando es, ¿existe esta integral definida? ¿Esto existe? Es lo que estoy preguntando. Si el valor de esta integral existe. ¿Ok?
Entonces, no hay que confundir lo que es que una función sea integrable en un intervalo con que una función posea antiderivada, ¿sí? Cuando uno habla, claro, si yo digo la integral de 1 sobre x al cuadrado de x, esto es lo mismo que tener x a la menos 2, por lo tanto esto será x a la menos 1, así. Esta función se puede integrar, pero cuando yo digo que se puede integrar, hablo de que existe la antiderivada. ¿Bien? Entonces, en una integral definida, yo no hablo como tal de la integrabilidad, de hecho no es correcto. Hablo de que la función es integrable, pero ¿en qué sentido? En el sentido que existe la antiderivada, no que existe la integral definida, no. Entonces, básicamente uno cuando plantea problemas de este estilo, no, no debería decir mucho si es integrable o no. Debe decir es si esa integral indefinida existe. Cuando uno dice que la integral indefinida existe, lo que dice es que existe la antiderivada. Pero no he dicho absolutamente nada de que la función sea integrable en un intervalo. ¿Sí estamos entendiendo la diferencia? Señor. Entonces hay un par de detalles. Uno es cuando yo hablo de integrabilidad. Para hablar de integrabilidad debo hablar de un intervalo. Si no, no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. Si yo quiero averiguar si una función es integrable, debo decir en qué intervalo. Porque esta misma función, si ustedes revisan las condiciones necesarias y suficientes para la integrabilidad, dice que la función debe ser acotada y que debe tener finitos puntos de discontinuidad. Espero que lo recuerden. La función 1 sobre x al cuadrado se dibuja así. Es decir, que si yo, por ejemplo, la función la analizo entre 1 y 4, este tramo de la función, por supuesto que es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad. De hecho, tiene 0 puntos de discontinuidad. Por lo tanto, esta función 1 sobre x al cuadrado es integrable en el intervalo de 1 a 4. Sí. Sí es integrable en el intervalo de 1 a 4. Pero en el intervalo de menos 1 a 1, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque precisamente en el intervalo de menos 1 a 1 la gráfica no es No se puede acotada. acotar. ¿Cierto? No es acotada. Pero mucha atención también con esto, porque nosotros ya dijimos también que si yo niego una hipótesis, eso no niega mi consecuencia. Es decir, que si yo niego que la función es acotada, de otra manera, si digo que la función no es acotada, no puedo garantizar que la función no es integrable, ¿vale? No puedo garantizar que la función no es integrable. Debo decir si es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad, entonces es integrable. Pero si no es acotada, no sé, puede que sí, puede que no. Eso lo vamos a analizar en la parte de integrales impropias. Bien. Por lo tanto, cuando yo hable de integrabilidad y cuando cualquier persona hable de integrabilidad, debe mencionar un intervalo, si no, no tiene mucho sentido. Si no, no tiene mucho sentido. Bien. Lo mismo ocurría cuando hablaba uno de diferenciabilidad. Esta función es diferenciable. Vale, pero ¿diferenciable en dónde? Porque diferenciable quiere decir que existe la derivada. Si yo simplemente digo que una función es integrable, así, a secas, esa función es integrable, quiere decir que la integral definida existe en cualquier intervalo que yo tome. Hay funciones que cumplen con eso. Por ejemplo, la función f de x igual a seno de x es integrable. ¿Qué quiere decir? Entonces esta función es integrable. Pero entiéndase que el hecho de decir que es integrable solamente hasta aquí, punto, punto. ¿Qué quiere decir cuando yo digo es integrable? Que es integrable en cualquier
intervalo cerrado. En cualquier intervalo cerrado que usted escoja para la función seno de x, esa integral definida existe. Entonces, una cosa es decir que una función sea integrable. En general, tenemos que especificar el intervalo, sobre todo si hay funciones que tengan puntos de discontinuidad como 1 sobre x al cuadrado, debo decir el intervalo, porque si no, esa pregunta puede ser falsa, puede ser verdadera. En general voy a decir que es falsa. Si lo que está escrito en amarillo solamente, esta función es integrable, como ya dije un poco más abajo, decir integrable hasta este punto, voy a escribir este punto bien grande, quiere decir que es integrable en cualquier intervalo, y eso es falso. Sí, porque de menos 1 a 1 no va a ser integrable, lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, una cosa es decir que una función es integrable. Ser integrable significa que existe la integral definida. Y otra cosa es que existe la integral indefinida así. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto cómo se traduce? Que existe esta integral de manera indefinida es que f de x posee antiderivada. Antiderivada. De hecho, para reforzar un poco más estas ideas, yo les había dicho que esta integral no se puede calcular, ¿verdad? La integral de e a la x al cuadrado de x, ¿sí? Pero resulta que esa función es integrable. ¿Qué quiere decir? Que si usted toma, por ejemplo, el intervalo de 0 a 5, esta integral existe. Si usted toma cualquier intervalo cerrado, esa integral existe. Entonces, la función f de x e a la x al cuadrado es integrable. Vuelva y entiéndase cómo que es integrable en cualquier intervalo cerrado. Esta función es integrable, pero, vamos a escribir este pero en mayúscula, pero la integral de e a la x al cuadrado de x, integral indefinida, no existe, algebraicamente hablando. ¿Bien? No existe algebraicamente hablando. Entonces, acá esto nos muestra una diferencia muy, muy clara. ¿Por qué digo que esta no existe? Al decir que existe esa integral indefinida, lo que estoy diciendo es que posee antiderivada. Resulta que la función e a la x al cuadrado no posee antiderivada. No posee antiderivada. Entonces esta integral indefinida no existe. Y sin embargo, la integral definida para cualquier valor existe. Ojo, una cosa es que exista la integral definida también y otra cosa es que la podamos calcular. ¿Bien? Otra cosa es que la podamos calcular. Ese primer aspecto con respecto a la diferencia entre lo que es una función integrable y entre lo que es la existencia de una integral indefinida. ¿Vale? Lo que es una integral indefinida. Entonces hay que tener cuidado con ese detalle. No es lo mismo. Bien, no es lo mismo cuando se habla en esos términos. Bueno, ¿cuál fue la pregunta que alguien hizo al inicio? Alguien hizo una pregunta al inicio o hizo un comentario. Profe, que si no pasaba nada cuando una integral definida daba como resultado negativo. Perfecto, vamos para esa aclaración entonces. Dicho esto, una cosa es ser integral y otra cosa es que exista la integral definida. Son conceptos diferentes. De la misma forma, la integral definida no necesariamente debe ser positiva. ¿Por qué? Porque a veces se queda arraigada la idea de que
A ver, el área de una región acotada entre la gráfica de una función y el eje X es igual a la integral definida. Ojo, voy a escribir esto en amarillo y en grande, solamente cuando f de x sea mayor o igual que 0 y continua en AB. Es decir, si la función no es positiva y continua en el intervalo cerrado AB, la integral definida no representa el área. Por lo mismo, la integral definida simplemente será el cálculo de una suma de Riemann, pero igual, las sumas de Riemann dan área, no siempre, solamente cuando la función es positiva y continua. Y acá les va un ejemplo sencillo para que podamos también hacer la diferencia. Si yo quiero calcular la integral de menos 1 a 1 de x al cubo de x, pregunta, ¿esta integral representa el área acotada por la gráfica de f de x igual a x al cubo y el eje x en el intervalo de menos 1 a 1? ¿Sí o no? Esta integral definida representa el área acotada por la gráfica de f de x igual a x al cubo y el eje x en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Falso o verdadero? Falso. 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 ¿Por qué? Ya lo he dicho hace un momento. La integral definida va a ser igual al área solamente cuando la función sea positiva y continua en el intervalo. Resulta que esta función es continua en el intervalo de menos 1 a 1, pero no es positiva todo el tiempo. No es positiva todo el tiempo. De hecho, si ustedes calculan esta integral definida les va a dar 0. Esa integral definida va a dar 0. Pero si usted responde este problema, el problema de hallar el área, ese problema de hallar el área de la función de la región acotada por la gráfica de f de x igual a x al cubo y el eje x en el intervalo de menos 1 a 1, ¿cómo se responde este problema del área? El área será, como la función es negativa entre menos 1 y 0, entonces entre menos 1 y 0, esto será ¿quién? Menos x al cubo de x. Y como la función es positiva entre 1 y 0, entre 0 y 1, entonces es la misma función. Hacen la cuenta y si no estoy mal, todo esto debe dar un medio. Entonces observen, son cosas diferentes. La integral definida puede tomar cualquier signo. Puede ser positivo, negativo, 0. Puede ser cualquier valor. ¿Por qué? Porque es que una integral definida no siempre representa un problema de área. No siempre representa un problema de área. Si la integral definida que usted está resolviendo precisamente representa un problema del área, entonces ahí sí no puede ser negativa. En ese caso no puede ser negativa. Si su integral definida representa un problema de área. Pero si no representa un problema de área, solamente estoy calculando una integral definida, el valor de esa integral definida puede ser de cualquier manera, positivo, negativo o 0, ¿vale? No tiene ningún problema con eso. Entonces, esas otras dos distinciones. Una cosa es una integral definida que representa área y otra cosa es una integral definida simplemente así. Bien, quiero que también eso se quede grabado en sus mentes. La integral definida no siempre representa un problema de área. ¿Lo hace cuándo?
cuando la función es continua y positiva en el intervalo. ¿Bien? Si no, entonces hay que hacer algo como esto. Hay que hacer alguna modificación. ¿Bien? Bueno, muchachos, sería entonces todo por hoy. En la clase de mañana vamos a empezar con integración por partes. Vayan haciendo ejercicios. Vayan haciendo algunos ejercicios de lo que vimos hoy. Vayan estudiando también para el examen. Recordemos, el examen es el martes 20 en el horario de clase. ¿Ok? Muchachos, entonces, que tengan un buen resto de día. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, que estén muy bien. Oh, profe, Hasta luego, profe. Hasta luego.